Hola profesora, mi nombre es Sergio Maripán Guevara, soy de la carrera de Psicología y esta es mi presentación final para la asignatura de Comunicación Interpersonal. Bueno, para desarrollar a cabo esta presentación se nos solicitó que analizáramos el concepto de comunicación sustentable. En primera instancia me gustaría definir qué es la comunicación sustentable. Se entiende por comunicación sustentable a aquel tipo de comunicación cuyo principal objetivo es acompañar, facilitar y promover las formas sostenibles de desarrollo humano para las sociedades. Esto significa, o más bien yo interpreto que esto es que la comunicación sustentable es aquella que tiene como objetivo que el lenguaje y los procesos comunicativos se encuentren a disposición del desarrollo de las personas en toda su totalidad. Me gustaría y quise incluir en este recuadro de color verde una de las definiciones que puso la profesora de la videoclase, que dice lo siguiente: la comunicación sustentable consiste en construir sentido con otros, con la finalidad de sobrevivir y construir futuro juntos de forma amable con nosotros, las futuras generaciones y el entorno. Vale decir en el fondo que la comunicación sustentable es aquella que se usa para promover el desarrollo humano y no lo contrario que pasa al revés. Me gustaría hacer una analogía con el caso, por ejemplo, de la guerra, que sería como el antagonista de la comunicación sustentable, que es cuando se acaba todo diálogo y la comunicación ya no deja de existir y pasa todo lo contrario en desmedro del desarrollo humano. Bueno, la comunicación sustentable tiene algunos principios para que se pueda llevar a cabo. Algunos de ellos se dan en el contexto empresarial. Y dentro de las empresas existe un concepto que se llama responsabilidad social empresarial, que está ligado a la comunicación sustentable. Para que pueda existir la responsabilidad social empresarial, tiene que haber comunicación sustentable. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que estar al servicio de las comunidades. Esta comunicación y este rol de la empresa tiene que darse tanto a nivel social, económico y medioambiental. Vale decir que la comunicación autosustentable tiene que abarcar todas estas áreas de la dimensión empresarial. Por otra parte, la comunicación autosustentable, tiene un rol clave. La empresa, el mundo empresarial tiene un rol clave dentro de la comunicación autosustentable y es que primero tiene que promover el cambio social a partir de la construcción del lenguaje, tiene que valorar a la comunidad y tiene que construir el capital social para la organización. Todo esto a partir de la comunicación. En tercer lugar, la comunicación requiere o hace uso más bien de diferentes niveles de la comunicación. El primero de ellos es la comunicación interpersonal, que es aquella que se lleva a cabo por un grupo reducido de personas, principalmente por 2 personas. En segundo lugar, la comunicación intrapersonal, que es aquella que se da con nosotros mismos. En tercer lugar, la comunicación grupal, que se da en grupos reducidos de personas, pero en grupos más grandes que la comunicación interpersonal. En cuarto lugar, la comunicación masiva, que es la comunicación que se entrega a grandes grupos de personas, por ejemplo, la comunicación o los mensajes que recibimos a partir de los medios de comunicación. Y por último, que es una de las más importantes dentro del concepto de comunicación sustentable, que es la organizacional, que es aquella que se da dentro de los contextos laborales y que se caracteriza por tener códigos comunicativos específicos cuya intención es promover una comunicación con el menor posible grado de interferencias o de interpretaciones erróneas. Por último, me gustaría hablar sobre el lenguaje y su rol estratégico como constructor de la realidad. Para este punto me gustaría citar a la Escuela de Palo Alto y de Chicago con su concepto de interaccionismo simbólico. A partir de esas clases pude entender el lenguaje desde otra perspectiva y en este sentido efectivamente puedo confirmar que el lenguaje construye la realidad. ¿Por qué?
porque a partir de a partir de los significados que nosotros otorgamos a las cosas que están en nuestra realidad, vamos dotando de sentido a estas. En este sentido, yo creo que la comunicación sustentable juega un papel importante, porque a partir de cómo se usa el lenguaje, nosotros vamos a construir nuestra realidad. Me gustaría dar un ejemplo relacionado al mundo de la educación, que es que es mi contexto organizacional, donde yo trabajo, y ahí ocurrió un fenómeno importante a modo de experiencia personal, que es que en el baño para personas con alguna dificultad de movilidad había un cartel que decía baño para minusválidos. A nosotros los profesores nos llamó la atención que este concepto, por el mensaje erróneo que transmitía a los estudiantes y a la comunidad educativa en general, puesto que consideramos que no es un término, que es un término que promueve un estereotipo. Al decir minusválido, eso en el colectivo inconsciente nos da a entender que es una persona que quizás vale menos. Entonces nosotros considerábamos que el mensaje más adecuado era persona en situación de discapacidad, porque a partir de esto ya no estamos dotando a la persona en sí misma de una característica, sino que es una persona que posee una característica. Y de esta forma, el imaginario que se construye en torno a estas personas en particular, de las cuales en el colegio donde yo trabajo hay estudiantes y adultos que con estas características, ya no va a ser no va a tener un corte tan negativo ni tan reduccionista hacia la persona. Y este ejemplo es de aquellos ejemplos que se tiene que hacer cargo la comunicación sustentable. A modo de conclusión, profesora, me gustaría dar mi opinión respecto a la capacidad de generar espacios de comunicación sustentable y de promoverla y de la comunicación interpersonal en el rol del psicólogo. Yo personalmente pienso que la labor del psicólogo o en lo que se especializa el psicólogo más que en la psicología propiamente tal es en la comunicación. El psicólogo tiene que ser un experto en comunicación, en primer lugar en comunicación intrapersonal y en segundo lugar en comunicación interpersonal, ya que a partir de esta puede otorgar significados diferentes a la realidad que la persona tiene, o más bien ayudar a que la persona construya su propio significado de sí mismo y de su entorno a partir de la comunicación, y de esta forma resignificar la realidad en que él habita y que muchas veces lo atormenta. Eso. Muchas gracias, profesora. Hasta luego.